Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. Para comenzar, les pido que observen la siguiente pantalla. ¿Qué es lo que observan? Vean cuidadosamente porque hay dos dibujos en uno. ¿Qué observamos? Observamos un conejo que está como acostado o bien observamos un pato que está boca arriba. Muy bien. Quiero que identifiquen las dos figuras, porque las dos figuras precisamente nos permiten entender que las cosas no son necesariamente como las vemos en primera instancia. Recuerdan que vamos a hablar de cómo transformar a nuestra organización en una empresa que aprende, o bien cómo transformar nuestra organización bajo todos estos principios de liderazgo que hemos estado observando. Veamos. Al entender que lo que observamos en primera instancia no es necesariamente lo que estamos viendo en realidad, así como lo pueden observar en la misma gráfica, porque si lo vemos de esta manera podemos identificar al conejo, ¿verdad? Pero también podemos ver a un pato que está con el pico hacia arriba. Lo mismo pasa en nuestras organizaciones. Puede ser que nosotros pensemos que estamos ejerciendo muy bien nuestro liderazgo, sin embargo, lo que la gente ve no necesariamente es lo que nosotros estamos percibiendo. Así que el primer aspecto o el primer paso para poder modificar o hacer un cambio en nuestra organización, tenemos que empezar por realizar un diagnóstico, por entender perfectamente que lo que estamos viendo sea lo que los demás están observando también. De tal manera que nosotros podemos encontrar algunos pasos para el cambio organizacional. Los procesos de cambio no pueden efectuarse sin la participación activa de las personas. ¿Qué significa esto? Por muy buenas intenciones que tengan ustedes como líderes de modificar a su organización, tienen que hacerlo con la gente, no a pesar de la gente. Porque si lo hacen a pesar de la gente, ustedes van a ir poniendo barreras a su alrededor y finalmente la gente va a buscar a otro líder si es que no encuentran ustedes lo que requiere. Con frecuencia resulta el aspecto más difícil de todo el proceso porque las personas se resisten a aceptar los cambios. Se puede tratar de cambios de valores, de actitudes o bien de hábitos de trabajo, crear toda una nueva cultura de trabajo, de cómo vamos a trabajar. El cambio de cultura no solo es indispensable, sino que con frecuencia precede a los resultados. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos pretendiendo aquí que ustedes realicen un cambio estructurado, un cambio planeado, un cambio bien pensado. ¿En qué se va a basar este cambio? Pues bueno, como les decía, en varios aspectos. Es especialmente crítico para el proceso y esto lo tienen ustedes que tener muy presente porque son como los aspectos en los que los cambios se equivocan, o son los aspectos que tenemos identificados en donde fallan los cambios. Primero, el compromiso de la dirección. Si no tienen el compromiso de la dirección, definitivamente ustedes no van a poder llevar a cabo el cambio. La transformación del modelo tradicional de jefe hacia un liderazgo desarrollador, un liderazgo transformacional, el liderazgo situacional, lo que ustedes elijan cambiar, es necesario hacerlo de arriba hacia abajo, lo que se llama un efecto cascada. La transformación del modelo tradicional de un subordinado a un colaborador fortalecido y comprometido, pues también tiene que estar en nuestra visión del cambio que queremos llevar a cabo. Los cambios principales. ¿Cuáles son los cambios que ustedes van a hacer? Seguramente a través de estas sesiones ustedes han ido reflexionando e identificando algunos aspectos que podrían hacer mejor, no necesariamente que los estén haciendo mal, o bien aquellos que definitivamente no están en lo correcto. Pues bueno, primero tendrán ustedes que identificar y hacer una lista muy concreta de cuáles son los cambios, en qué quieren transformar a la organización. Las unidades de trabajo pueden cambiar por unidades funcionales, de unidades funcionales a equipos de trabajo que han identificado en sus empresas. ¿Cuál es la situación actual y cuál es la manera en cómo quieren a sus colaboradores? Los puestos de trabajo pueden cambiar también de tareas específicas a multifuncionales, como lo mencionamos en sesiones pasadas. Hoy puede ser que sus colaboradores estén enfocados en un solo aspecto del proceso y ustedes desean que se transforme
completamente en algo multifuncional. Aquí es importante entender que se trata de educar y no solo de entrenar a las personas. ¿Qué entendemos por educación? La educación es un concepto mucho más profundo, mucho más arraigado, que viene de adentro hacia afuera. Es decir, el convencer, el seducir a nuestros colaboradores para que sigan ese cambio y no necesariamente entrenarlos. Es decir, si ustedes van a implementar un cambio en su proceso de producción y ahora se quieren enfocar hacia la calidad total o hacia la calidad, algún sistema de calidad, pues no basta con poner letreros únicamente y pedirles que los reciten del 1 al 10 y del 10 al 9. No, porque eso solamente estaría entrando en el aspecto de entrenamiento. Cuando hablamos de educación, es un cambio mucho más profundo, más arraigado en la persona y que tiene que ver con aspectos integrales de la persona, es decir, tiene que ver con valores, con hábitos, con comportamientos, no solamente con adiestrarse en algo diferente. El rol del supervisor cambiaría también o puede cambiar de un control centralizado a uno desarrollador, es decir, el que yo tome todas las decisiones o bien dejar que la gente tome las decisiones. Si nosotros nos queremos enfocar a una organización que aprende, a una organización con mejores prácticas de manera general, deberíamos de tomar en cuenta estos aspectos. Primero, formar equipos de trabajo. Segundo, tener empleados con habilidades multifuncionales. Tercero, educar a nuestra gente, no solamente entrenarla. Y por último, que el rol del supervisor o la supervisión se enfoque más en aspectos descentralizados, que el supervisor no ejerza el rol del jefe o el rol del capataz, sino el rol de también un desarrollador. Veamos entonces que podemos también enfocarnos a la evaluación del desempeño. ¿En qué sentido? Que no solo se centra en el cumplimiento de objetivos, sino en el desarrollo de competencias. Al día de hoy, la palabra competencias es un concepto muy utilizado en las empresas, es todo un cambio que se ha desarrollado y tiene que ver con aspectos de habilidades que se puedan medir dentro del trabajador o en el trabajador y que permitan ir evolucionando. ¿Qué significa competencia? Además, aquí ustedes, según la bibliografía que consulten, van a encontrar diferentes definiciones, ¿verdad?, de competencias. Muchos hablamos de competencias, pero no necesariamente las aterrizamos. ¿A qué se refiere competencia? Pues bueno, incluye habilidades, actitudes y aptitudes para desarrollar el trabajo. La idea de estas competencias es que nosotros podamos identificar en qué nivel están. Es decir, si yo soy una secretaria, por ejemplo, debo de tener algunas habilidades. Digamos, escribir a máquina, redactar, una buena redacción, habilidades para contestar el teléfono, por ejemplo, porque las competencias se centran en características muy específicas que nos permitan medir en qué nivel están. Y una vez que estén medidas en ese nivel, podemos identificar cuál es la brecha de ese conocimiento. Déjenme hacer un ejercicio. Para las competencias encontramos, como les decía, puede haber la habilidad de comunicación. Esta es la competencia de comunicación. Y la vamos a medir del 1 al 10. En donde esta competencia de comunicación para una persona, porque las competencias se evalúan por puesto, la habilidad está en un 5, digamos en un 4. Hasta aquí está su habilidad de esta persona desarrollada, de tal manera que tiene esta brecha por cerrar, es decir, que tiene que desarrollar su habilidad hasta el 10. Pero hoy ella se encuentra en 4, de tal manera que entonces, ¿cuáles son los programas formativos o capacitación que yo voy a dar para cerrar estas brechas? Una puede ser un curso, otra puede ser que se enfrente más para hablar en público, otra puede ser un libro, ¿sí me siguen?
Hay otro tipo de competencias que están más enfocadas a trabajos específicos. Como les decía de la secretaria, esta competencia se puede dividir en comunicación verbal y en comunicación escrita. Y así para cada uno de mis colaboradores yo puedo identificar esas competencias. ¿Cómo surge esta tendencia? Bueno, que nos damos cuenta que los esfuerzos que realizamos en capacitación de pronto se diluyen. Porque yo encuentro que hay que darle un curso de trabajo en equipo a todo el personal. Pero resulta que hay personas dentro de esos grupos que se distinguen porque ya tienen ese conocimiento. De tal manera que lo que yo tengo que hacer es identificar en este sentido, primero, cuál es la competencia que tiene para el puesto, porque además no todas son iguales. No todos necesitamos las mismas habilidades para desempeñar bien nuestro trabajo. En este sentido, si trabajamos por competencias y no solamente centrándonos en los objetivos, podemos hacer que la gente crezca. Porque además no es la misma competencia, tal vez todos necesitamos comunicarnos efectivamente, tanto verbal como no verbal, por escrito. Sin embargo, para un director su competencia tiene que ser evaluada del 1 al 10, mientras que para una persona que es secretaria tiene que ser medida del 1 al 3. ¿Sí me siguen? Y en este sentido lo que tendríamos que hacer, o la ventaja que nos da a nosotros como empresas, es a dirigir la capacitación o los programas formativos de una manera muy estructurada. Estas competencias se pueden certificar en determinados momentos. Hoy por hoy no tenemos un organismo que lo certifique, a lo mejor en algunos países sí se cuenta con este organismo, pero por lo pronto nosotros sí podemos dividirlas y decir, estas son las competencias que nosotros queremos. Todo esto que les estoy diciendo implica un cambio en nuestra forma de percibir al colaborador, en nuestra forma de percibir a la organización y en nuestros procedimientos, porque no va a ser lo mismo contratar un curso o un expositor para 10 personas que para toda la organización. Además, podremos asignarles actividades muy específicas dependiendo de la competencia y de la brecha que se tenga que cerrar.